Las ninfas en mitología griega son denominadas divinidades secundarias de la naturaleza. Se encuentran en el aire, en el bosque y en el agua. De acuerdo con el autor Homero, estas doncellas son hijas de Zeus. Se presume que a ellas les podían hacer peticiones, aunque también podrían llegar a ser temidas. Estos espíritus divinos eran caracterizados por su gracia angelical, representaban la fertilidad y la vida. Además de eso, eran ellas quienes se encargaban de la crianza del hombre, los animales y de los hijos de los dioses. La imagen de las ninfas era retratada desnudas o semidesnudas en la naturaleza con coronas de perlas en sus cabellos. Estas mágicas criaturas curaban a los hombres, plantas y animales heridos, los acariciaban, eran bondadosas, inteligentes, irradiaban alegría y amor. Además de eso, las ninfas eran divinidades femeninas más no masculinas, a quienes les encantaba la música, cantar y bailar. Cada uno sus nombres eran atribuidos de acuerdo al sitio de la naturaleza donde ellas se encontraban. Tal es el caso de Oceánides las del mar, Náyades las de agua dulce, Nereidas las del río, Dríadas las de los árboles, Auras las del viento, Nebiali las de las nubes, Oreades las montañas y Ménades las seguidoras de Dionisio. Las antes mencionadas no son un número exacto, ya que existían miles de deidades en esa época. Muchas ninfas desposaron a varios titanes y a sus hijos. Eran tan hermosas que nadie se resistía a sus encantos. Se presume que estas doncellas rechazaban todo tipo de actos infames y crueles. Ellas procuraban el bien y el orden. La naturaleza de estas deidades no era inmortal, sin embargo su tiempo de vida era muy largo y su aspecto era joven de largo cabello, pero por ser hija de dioses su descendencia sí era inmortal. Ninfas de la mitología griega, seres mitológicos. ¿Qué son las ninfas en la mitología griega? Una ninfa, griega, NYMPH, en la mitología griega y romana es una joven deidad femenina típicamente identificada con características naturales como montañas, aurías, árboles y flores, draías y meliae, manantiales, ríos y lagos, neías, o el mar, niris, o como parte del séquito divino de un dios comparable como Apolo, Dionisio o Pan, o diosas, como Artemis, a quien se conocía como la deidad tutelar de todas las ninfas. Las ninfas son a menudo las madres de los héroes, como en el caso de Aquiles y Tembies, debido a la tendencia de los varones griegos a enamorarse de su belleza preternatural y su encanto seductor, tan diferente de las esposas e hijas reservadas y castas de la polis o ciudad-estado. Hay muchas leyendas prominentes sobre sus relaciones con los hombres mortales y los dioses, como en el cuento de Eco y Narciso, el secuestro de Jailas, Salmacis y Hermafrodito, y la leyenda del poeta pastor Dafnis. Al igual que Pan, las ninfas dentro de su hábitat natural pueden volver locos o insensatos a los mortales, lo que se conoce como ninfolepsia, particularmente al mediodía. ¿De dónde vinieron las ninfas? Hay varias ideas sobre la procedencia de las ninfas. En alguna literatura, todas ellas eran conocidas como las hijas de Zeus. Algunas fuentes dicen que surgieron de la misma naturaleza que moldearon. Una cosa es cierta, los antiguos griegos valoraban y adoraban la naturaleza, y estas hermosas diosas menores provenían de esas creencias. El papel de las ninfas. Las ninfas eran hermosas criaturas cuyo único propósito era dar forma y proteger la naturaleza. Cada ninfa se asentó en un área en el bosque y se convirtió en la única cuidadora. Como resultado, hubo grupos de ninfas para cada tipo de fenómeno natural. En general, había 3 grupos básicos: ninfas del agua, ninfas de la tierra y ninfas de los árboles. Los grupos se dividieron de la siguiente manera. Ninfas de agua. Los acheloides eran las ninfas del río, específicamente para el río Acheloos. Las hídriadas eran un tipo de ninfa del agua. Las náyades eran las ninfas de los manantiales y ríos. Napaea eran las ninfas en los valles. Las nereidas fueron las ninfas específicas para el mar Mediterráneo. Los oceánicos eran las ninfas del mar en general. Ninfas terrestres. Las alceidas y las leimoniadas eran las ninfas que vivían en las arboledas. Las dríadas eran las ninfas del bosque. Las ouriads eran las ninfas de la montaña. Ninfas árbol. Las hamadríads eran las ninfas que protegían los árboles. Las meliáceas eran las ninfas de los fresnos. Ninfas celestiales. Estas ninfas consistían en 2 grupos principales conocidos como las Heliadas, las Hadas y las Pléyades. También entre ellos se encontraban los grupos más pequeños. Estos fueron llamados los Auriae o brisas, y también conocidos como Aetae o Pnoae, también los Asteriae o estrellas, que incluían a las hijas de Atlas conocidas como los Atlántidos, y los Nepele o nubes. Los Heliades o Heliadae eran los vástagos de Helios, el pulpo del sol y la ninfa oceánica llamada Claiminiroudous. Conocidos como los hijos del sol, los más conocidos eran las hermanas de Faetón,
el hijo de Claimin. Estas hermanas se llamaban Aregle, Aeteria y Agiate. Otras ninfas. Las lampadas son las ninfas del inframundo y las compañeras de Hécate que llevan antorchas en sus paseos nocturnos, fantasías y visitas. Hécate era la diosa de la mitología griega que era una deidad de las encrucijadas y la brujería. Estas ninfas fueron un regalo de Zeus en reconocimiento de la lealtad de Hécate a la Titanomaqui y se creía que eran las hijas de un número de dioses del inframundo. Las ninfas lamusideas eran enfermeras de Dionisio como hijas de Lamus. Fue Hermes quien rescató al niño Dioniso de ellos. Las ninfas Dodanidas o Dododaea fueron las que nutrieron al niño Zeus con un oráculo de Zeus en Dadouna. Los tías fueron las ninfas abejas que criaron a Apolo y emplearon miel para hacer profecías. ¿Cómo se representaban las ninfas? La palabra ninfa deriva de una palabra griega que significa novia. Se les mostraba con el pelo largo y prendas de vestir bonitas y fluidas. Las ninfas siempre fueron jóvenes y otras criaturas siempre se sintieron atraídas por ellas. Esto incluye dioses y diosas, humanos y otras criaturas mitológicas. También fueron capaces de cambiar de forma para mezclarse con su entorno. Dionisio, el dios del vino, siempre estuvo asociado con varias ninfas hermosas que le ayudaron a alimentar su entusiasmo por la vida. Pan, como Dionisio, también poseía el mismo deseo de vivir y también atrajo a ciertas ninfas. Además, Artemisa tuvo un seguimiento de unos 60 oceánicos que se convirtieron en parte de sus seguidores. Poseidón se asociaba a menudo con las Nereidas, las ninfas marinas. Eran realmente diosas. Aunque fueron llamadas diosas, esa descripción no es del todo correcta. Eran considerados espíritus y seres etéreos. Aunque esto los hizo deidades, no eran diosas porque la mayoría de ellos no eran inmortales. Más bien, vivieron mucho tiempo. Sin embargo, algunos de ellos podrían morir. Las ninfas eran seres espirituales que se abrían camino en las historias y leyendas mitológicas griegas. Aunque hay alguna variación en cuanto a quiénes y qué son, una cosa sigue siendo consistente. Estas criaturas son representadas como hermosas hembras que protegen un dominio específico. Algunos de ellos también estaban asociados con dioses y diosas como Poseidón y Artemisa.